¿Sabrías decirme qué especie de animal es la que tengo aquí? Pues estas pequeñas aves son periquitos. Los periquitos son originarios de Australia. Es un ave muy común, se empezó a hacer famoso en Europa, por así decirlo, y su migración fue tan extrema que hoy en día lo podemos encontrar en cualquier país del mundo. De hecho, es el ave más común en todos los hogares. El primer punto, y empezamos por aquí porque pensamos que es el más importante, uno de los más importantes, si quieres tener un periquito en tu casa, es saber que los periquitos son animales sociales, que viven en comunidad. Para que lo entiendas un poquito, pueden haber hasta 2000 ejemplares viviendo en una sola comunidad. No pueden vivir solos en un hogar, siempre vas a necesitar de otro ejemplar. ¿Por qué? Porque los humanos no podemos cumplir todas sus necesidades sociales, siempre necesitan estar con uno de su misma especie. Si no le diéramos un compañero, es muy probable que nuestro periquito estuviera triste y eso no nos lo podemos permitir. Debemos de darle una vida plena, alegre y feliz. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con todo lo que os habíamos dicho del aspecto social es que pueden sufrir melancolía, pueden sufrir pena, tristeza, y eso se lo puede generar por no tener un compañero al lado, o incluso si ya vivían dos compañeros, dos ejemplares de la misma especie en casa y por lo que sea ya no tenéis al compañero o ha fallecido, el otro puede ponerse muy triste y esto le puede afectar gravemente a la salud, le puede hacer desarrollar enfermedades o incluso le puede llevar a la muerte. Otra curiosidad sobre los periquitos es que son animales muy expresivos, entonces según su estado corporal podréis ver si está bien o mal. Os pongo un ejemplo claro, si veis que vuestro periquito está apagado, que tiene las plumas caídas, es posible que tenga algún problema, que esté deprimido, que le pase algo. Es muy significativo el plumaje, hay que fijarse bien en estos pequeños detalles. Sin embargo, si está contento, si está feliz, alegre, tiene ganas de jugar, veréis que hace mucho los actos de acicalarse, de presumir incluso, ¿no? O sea, su lenguaje corporal nos va a ayudar a identificar si el animal está bien o está mal. Este punto es muy importante porque aquí os vamos a hablar de la salud del periquito. Debéis saber que tienen enfermedades comunes a los humanos, como por ejemplo la bronquitis o el asma. Así que es muy importante vigilar a nuestro animal, ver que respira correctamente, que está bien y sobre todo también tener las pautas del veterinario para controlarlo. Otra cosa muy común que hemos visto a las personas que tienen periquitos es que al final, como los quieren fuertes, los sobrealimentan. Creen erróneamente que al animal dándole más alimento se ponen más fuertes y esto les puede causar obesidad, que es otra de las enfermedades comunes con las personas, ¿no? Entonces es importante que sigáis la dieta diaria recomendada que os ponen en los envases y sobre todo que no los sobrealimentéis, porque eso lo único que va a hacer es que vuestra ave engorde, se vuelva más sedentaria, no se mueva y por lo tanto enferme. Algunas personas que han adoptado un periquito o se lo han regalado, se lo han dado, no saben la fecha exacta en la que ha nacido y por lo tanto no saben su edad y nos preguntan ¿cómo podríamos saber su edad? Es bastante difícil averiguarlo, pero sí que hay diferentes significativos que podemos mirar en el animal para saber más o menos si es adulto, es joven o por dónde está, ¿no? Lo primero lo que podemos ver es en el ojo. El ojo, cuanto más oscuro es, el periquito más joven es. A medida que se va haciendo grande, se le va haciendo más clarito. Y el segundo significativo es la frente. Veréis aquí en estos periquitos que tenemos aquí, ¿no?, que tienen la frente despejada, porque cuanto más despejada es la frente, más mayores son. Entendemos que las rayas que tienen en el lomito cuando son jóvenes las tienen más hacia adelante y a medida que van creciendo de volumen las rayas se le van tirando hacia atrás y por eso tiene la cabeza más despejada. Así más o menos podremos saber si son jóvenes o mayores. El siguiente punto es su alimentación, otro aspecto muy importante para la convivencia con el periquito. Por supuesto, lo primero que debemos saber es que debemos dar una alimentación apta para ellos, ¿no? Nosotros os recomendamos la nuestra de Cunipic para periquitos, podéis encontrar muchas en el mercado, pero sobre todo lo más importante es que tiene que tener una variedad de semillas que ellos ingieren normalmente, como podéis ver aquí que os he puesto un montoncito de lo que hay en la bolsa. Es muy importante y lo tenéis que grabar a fuego en vuestra mente, ¿vale? Porque los periquitos son animales muy sibaritas. Cuando vosotros le volquéis las semillas en su recipiente de alimentación, ellos van a seleccionar las semillas que más les gustan.
y la gente tiende a echarle más alimento. No debemos cometer ese error, porque entonces le estaremos dando una alimentación desequilibrada. Lo que tenemos que hacer es llenarle el recipiente con la alimentación adecuada, es decir, con estas semillas que hay aquí, y esperar a que se las acaben, para luego volvérselo a rellenar, y así les obligaremos a comerse también las semillas que igual no le gustan tanto. Y por otro lado, también debéis saber que los periquitos son animales muy sensibles, con lo cual tenemos que controlar lo que os hemos dicho de la alimentación. Tenéis que seguir la dieta diaria recomendada. Un periquito no puede estar más de 24 horas sin comer, es muy importante. El agua siempre tiene que estar a disposición, y como son animales, hablando de digestión, muy sensibles, hay que controlarle muy bien esto, porque si no podrían derivar a otros problemas más graves. Aquí un punto muy interesante y que nos preguntáis también mucho, el sexaje. ¿Cómo saber si mi periquito es hembra o es macho? Esto físicamente es difícil de saber. ¿Por qué? Porque la variedad de colores es independiente a si es macho o hembra, es decir, las hembras pueden tener los mismos colores que los machos y viceversa. Aquí no lo podríamos ver. Y de tamaño lo mismo, las hembras pueden llegar a ser del mismo tamaño que los machos y al revés, con lo cual físicamente es difícil de verlo, pero hay un pequeño detalle que es el que nos da esa información, y es donde nos fijaremos. Justo encima del pico tienen un bultito con dos orificios, a esto se le llama cera. La cera tiene un color, y a través de ese color nosotros podemos determinar si es macho o hembra. Si es macho, la cera, este bultito que tienen aquí, será de color azulado, y si es hembra lo tendrán de un color grisáceo o rosa. Cuanto más intenso en las hembras es el color, más fértil es la hembra, y así podréis saber si es macho o hembra. Como dato curioso, os queremos explicar cuál fue el primer periquito. Cuando decimos el primer periquito no nos referimos al primer ejemplar, sino el color base, el primario, el que tenía el primer periquito. Eran de colores o tonalidades azules. Y más allá se fueron desarrollando y luego surgieron las amarillas, y a partir de aquí ya surgió una gran variedad de colores, que es lo que podemos encontrar hoy en día, que como veis hay azules, amarillos, que son los primeros que os hemos dicho, y luego hay verdes, hay rojos, o sea, podéis encontrar de una gran variedad de colores. Otro aspecto muy importante sobre esta especie, sobre los periquitos, es que son animales muy territoriales, pero la hembra es territorial a niveles extremos. ¿Y por qué sucede esto? Porque pues, en las colonias donde viven ellos, en su hábitat natural, son las hembras las que dominan las colonias, y por eso son mucho más territoriales. Y este punto es muy importante para ti, para tú que quieres tener o que tienes un periquito en casa. ¿Por qué? Porque te hemos dicho antes que son animales sociables y que deberías de tener más de uno en casa. Pero ojo con tener dos hembras en la misma estancia o en la misma jaula, porque es muy probable que lleguen a pelearse, incluso posiblemente a matarse entre ellas. Es importante que tú equilibres eso. Si tienes dos hembras, es importante que incorpores a un macho para que no haya esta rivalidad. Y también te recomendamos que si tienes bastantes periquitos, estaría bien tenerlos en pares, es decir, macho-hembra y en números pares, para que así tú tengas el equilibrio de toda esa colonia que estás teniendo en tu hogar. ¿Tienes un periquito en casa y le has visto hacer cosas raras, de mirar hacia detrás y girarse muchísimo? Pues bien, no es que tenga ningún problema, es que son animales muy flexibles, son uno de los animales de hecho más flexibles que hay entre las aves. Pueden llegar a alcanzar zonas inalcanzables para otros, para poderse rascar y acicalar en todas las partes de su cuerpo. Como cuniconsejo te diremos que si tienes periquitos es muy guay que les pongas música para amenizarles la velada. ¿Qué queremos decir con esto? Que les encanta la música. Si en algún ratito que tienes, no durante todo el día, ¿no? Pero si escoges media horita, 20 minutos y le pones un poquito de música, hacer música suave o esta típica música de relajación, ¿no? Pues se la pones de fondo, verás que les tranquiliza, que les calma, que les gusta.
puedes hacerlo esto será maravilloso, pero ojo, tienes que tener siempre en cuenta que deben de ser en cortas duraciones, no se la dejes durante todo el día porque si no le podrías perturbar. Y la segunda y también muy importante es que mantengas un volumen adecuado, que sea un volumen bajito y que se pueda estar tranquilamente sin que también le perturbe.